Ok, entonces, el doctor pues, me dijo que les diera todo lo que es romboencéfalo, ¿no? Pero pues el romboencéfalo es en un embrión, ¿no? En un feto. Ya en un adulto, pues ya se conoce como, pues ya son las estructuras que conocemos, ¿no? Como el tronco encefálico, el cerebelo, etcétera, ¿no? El romboencéfalo en específico le va a dar origen a tres estructuras, ¿sale? Y a una cavidad. Las tres estructuras que le está dando origen el romboencéfalo son el puente, el bulbo y el cerebelo. Y la cavidad, pues es el cuarto ventrículo, ¿sí? El romboencéfalo, como saben, son una de las vesículas primordiales, ¿sí? Está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A su vez ven que cada una como que se divide en más, ¿no? Hasta que llega a la estructura ya en su forma adulta. Pues el romboencéfalo se va a dividir a su vez en dos vesículas, en una que se llama metencéfalo y una que se llama mielencéfalo. El metencéfalo le da origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo le da origen al bulbo raquídeo. Entre estas tres estructuras, hacia adelante, se encuentra el piso del cuarto ventrículo. Y hacia atrás, el cerebelo, junto con dos membranas que se llaman velos medulares, están formando el techo. Y entre el piso y el techo, pues queda ese espacio que nosotros conocemos como el cuarto ventrículo, ¿no? Y como todo ventrículo, pues tiene paredes, ¿no? Y tiene sus plexos coroideos, tiene su tela coroidea y todo lo que le pertenezca a un ventrículo, ¿no? Obviamente, pues ahí también va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Ahora, una parte importante del cuarto ventrículo es que a través de este va a poder el líquido cefalorraquídeo tomar dos vías. Puede tomar una vía de salir del sistema ventricular, es decir, ya no continuar dentro de los ventrículos, sino salir hacia la parte externa de todo el encéfalo, ¿no? Es decir, en el espacio subaracnoideo. O puede tomar la vía de seguir dentro del sistema nervioso y continuarse hacia el conducto que forma la médula espinal. ¿Ok? Ven que dentro de la médula espinal pues hay un conductito que se llama conducto ependimario, entonces por ahí puede continuar el líquido, ¿no? Entonces por eso es muy importante, porque a través de pues el líquido cefalorraquídeo pues puede circular, puede continuar su circulación correcta. Entonces vean, para ubicar obviamente el cuarto ventrículo pues me tengo que situar en la parte posterior del tronco encefálico, ¿no? El cuarto ventrículo básicamente consta de dos partes, una parte anterior, ¿no? Anterior e inferior que se llama piso, ¿no? Y que está formada por la cara posterior del puente y por la cara posterior del bulbo. Y una parte posterior, ¿no? Que se llama techo. El techo está formado por dos estructuras que se llaman velos medulares, como ya les dije. Una superior, que se llamará velo medular superior, y una inferior, que se llamará tal cual, ¿no? Velo medular inferior. Y atrás de los velos medulares vamos a encontrar aquí al cerebelo, ¿no? El cerebelo se fija tanto al velo medular superior como al puente. ¿Por qué solamente al puente y no al bulbo? Pues porque el cerebelo y el puente provienen de la misma vesícula embrionaria, ¿no? De la vesícula secundaria, que es el metencéfalo. Como el bulbo raquídeo proviene de una sola, pues no hay nada que lo conecte así como tal, ¿ok? Ahora, el cerebelo se comunica a todo el tronco encefálico a través de estas estructuras de sustancia blanca que se llaman pedúnculos cerebelosos. Y hay tres: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Espérame un momento. Perdón. Ok, entonces eso, el cerebelo y los pedúnculos cerebelosos. Entonces los pedúnculos cerebelosos unen al cerebelo a cada una de las partes del tronco. Por ejemplo, el pedúnculo cerebeloso superior une al cerebelo a el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio une al cerebelo con el puente y el pedúnculo cerebeloso inferior une al cerebelo con el bulbo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la parte superior de todo esto que es el piso del cuarto ventrículo, toda esta estructura romboidea, de ahí que también se llame romboencéfalo, ¿ok? Pues los pedúnculos cerebelosos también están formando parte importante de sus bordes, ¿no? Entonces, como les decía, el tronco encefálico tiene un piso, tiene un techo y tiene bordes, ¿sale? Los bordes que lo están delimitando, ¿no? Para saber de dónde es cuarto ventrículo y de dónde ya es la parte exterior del tronco encefálico, ¿ok? Entonces,
Ahora vean, esta es una resonancia magnética, ¿no? Lo importante que quiero que vean acá es estas tres estructuras, ¿sí? Este es el mesencéfalo, este es el puente de Barolio y este es el bulbo raquídeo. La flecha amarilla está señalando la parte posterior del puente y la flecha roja está señalando la parte posterior del bulbo, ¿sí? Estas dos estructuras, o bueno, estas dos partes, están formando parte del piso del cuarto ventrículo, ¿no? O sea, la parte anterior e inferior. Pero el tronco encefálico, si se dan cuenta, esta línea nos está trazando el eje, ¿sí? El eje del tronco. Entonces, el tronco está un poco inclinado hacia adelante. Por ello decimos que esto está hacia adelante y hacia inferior, ¿no? Y por ello que se llame piso, solamente por esa inclinación. Y esto de aquí atrás, que en realidad debería ser como su pared posterior, lo mismo, por la inclinación se vuelve el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? En la parte inferior aquí abajo, en donde está entre cerebelo y bulbo, por aquí es donde drena el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Hacia el espacio subaracnoideo. Todos los sitios en donde vean blanco es porque ahí hay líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y la otra manera que tiene el líquido cefalorraquídeo de salir hacia el espacio subaracnoideo es a través de los recesos laterales que tiene. Es decir, no solamente sale el líquido por aquí abajo, sino también puede darle vuelta al tronco encefálico y salir hasta acá adelante, ¿sí? Pero por ello se llama piso y techo, por esta inclinación que tiene el tronco encefálico. Entonces, ya propiamente hablando, lo que hoy vamos a tratar es el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Que es como lo más importante, por así decirlo, ¿ok? Entonces, lo primordial es que vamos a dividir, como ya les dije, hay una parte del piso del cuarto ventrículo que le pertenece al puente y otra que le pertenece al bulbo, ¿sí? Entonces vamos a dividir a este rombo en dos triángulos. Un triángulo superior, que se llama triángulo pontino, y un triángulo inferior, que se llama trígono vulvar, ¿vale? Entonces esa es la primera división. Dos trígonos, uno superior pontino, uno inferior vulvar. La segunda división importante que le vamos a hacer acá es que en medio hay un surco que va desde arriba hacia abajo. Es decir, divide a todo el piso del cuarto ventrículo en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿sí? La, el surco, este, se llama surco medio, ¿no? Así se llama, surco medio. Pero el doctor Vega luego le suele decir algunos epónimos. Entonces, antes le decían a este surco, al surco medio, le decían el tallo del calamus scriptorius, ¿sí? A veces se los puede preguntar en el examen, etcétera, ¿no? Entonces, esto se llama el tallo del calamus scriptorius, ¿sí? Así se llama. Pero en la actualidad, pues es solamente el surco medio. Esa es la segunda división, ¿no? Entonces, la primera, dos trígonos, pontino y vulvar. La segunda división, el surco medio, que me divide a una parte derecha de una parte izquierda. Y la tercera división importante es la que les voy a trazar ahorita. Este surco de acá, ¿sí? Que entra en ambos trígonos y que se llama surco limitante, ¿sí? El surco limitante es una estructura que queda como vestigio embrionario, ¿sí? Ahorita les explico más o menos. El surco limitante, va a dejar por dentro una parte y por fuera otra, ¿no? Entonces quedará una parte medial al surco limitante y una parte lateral al surco limitante, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el surco limitante o qué nos está indicando o por qué es importante? Bueno, si nos remontamos, ¿no? Al periodo embrionario del sistema nervioso, cuando las células se están creando, ¿no? Están reproduciendo, se están haciendo mitosis y todo eso, las neuronas al principio no están diferenciadas, es decir, no saben a dónde a qué se van a dedicar, si van a ser motoras, sensitivas, etcétera, ¿no? Ya dependiendo del estímulo que les dé su entorno, pues ya se van a dividir, ¿no? Tendrán su función en ser motoras, sensitivas, lo que ustedes quieran. Entonces, todas las neuronas que se empiezan a diferenciar para ser motoras se van a empezar a acumular unas con otras, es decir, motoras con motoras. Y las sensitivas se van a empezar a acumular lo mismo, sensitivas con sensitivas. Todas las motoras se van a acumular aquí, en la parte medial, y esto se va a llamar placa basal, ¿no? Donde están todas las neuronas motoras. Y por lo regular se va hacia la línea media, es decir, queda medial. Y donde se juntaron todas las células sensitivas,
ahí se va a llamar placa alar. Es decir, la placa basal es motora y la placa alar es sensitiva. Conforme se va desarrollando el sistema, pues esto se convertirá en los núcleos, ¿no? Yo supongo que el doctor ya les habló de tronco y que ahí hay núcleos, entonces de la placa basal se derivarán todos los núcleos motores, ¿no? Y de la placa alar todos los núcleos sensitivos. Ahora, el surco limitante es este surco que queda entre la placa basal y la placa alar, ¿no? Tal como lo señala aquí la imagen. Eso quiere decir que ya en el adulto, tal cual vimos en la imagen, el surco limitante es una referencia para saber dónde a dónde quedó la placa basal y de dónde a dónde voy a encontrar núcleos motores y de dónde a dónde voy a encontrar núcleos sensitivos. ¿Sí? Regreso. Quiere decir que aquí en la parte medial, ¿sí?, del surco limitante quedaba la placa basal. Es decir, acá vamos a encontrar núcleos motores. Y aquí en la parte lateral voy a encontrar a la placa alar, es decir, la de los núcleos sensitivos. ¿Ok? Entonces, medial, puros núcleos motores, placa basal. Lateral, puros núcleos sensitivos, placa alar. ¿Sí? Por ello es importante esta tercera división del surco limitante, ¿no? Y ya conforme va desarrollándose el sistema nervioso, ¿no? Pues va haciendo alguna serie de rotaciones y demás, para madurar y todo eso, hasta que llega a este punto, ¿no? Y vean, lo mismo, ya se diferenciaron los núcleos, pero siguen estando dentro de la misma placa basal, ¿no? O sea, del mismo, dentro de esta misma región. Y los sensitivos lo mismo. Y sigue existiendo este surco, que es el surco limitante, ¿no? Entonces, por eso es importante que pues que sepamos dónde se encuentra, ¿no? Sobre todo de referencia para poder encontrar núcleos motores y sensitivos, ¿no? Para poder diferenciar. Ahora, hablando un poco del techo del cuarto ventrículo, ¿sí? El techo varía. Les había dicho que son dos láminas que los cubren, ¿no? Una cubre al trígono pontino y esa se llamará velo medular superior, o antes le llamaban válvula de Tarín. Y la de abajo, ¿sí?, se llama velo medular inferior o antes llamada válvula de Busans. La, el velo medular superior es diferente al velo medular inferior, o sea, no están hechos del mismo tejido, porque el velo medular superior está formado por axones, es decir, esto es sustancia blanca, literalmente, ¿no? Es una laminita de sustancia blanca. Tenga función o no tenga función, sigue siendo pues tejido nervioso. Pero en el trígono pontino, ¿cómo se llama? El techo está formado por una estructura llamada tela coroidea, ¿sí? La tela coroidea es una formación de la cual dependen los plexos coroides, ¿no? O sea, el plexo coroide se empieza a formar a donde hay tela coroidea, ¿no? Es decir, dentro de los ventrículos. Entonces, obviamente, pues es un tejido muy diferente al tejido neuronal, ¿no? Entonces acá se está insertando como aquí está la tela coroidea, pues aquí se van a estar pegando los plexos coroides, ¿no? Y es lo mismo que se ve acá. Si pusiéramos el corte a nivel del puente, pues veríamos solamente así, ¿no? Un techito hecho de de tejido nervioso. Pero si nos vamos hacia ¿cómo se llama? Hacia el bulbo, nos vamos a dar cuenta que ya es diferente. Por ejemplo, acá, vean, primero se forma esta estructura que se llama techo ependimario, ¿no? Es decir, el epéndimo es como un forro que tienen por dentro los ventrículos para que el líquido cefalorraquídeo no esté directamente en contacto con las neuronas, ¿no? Entonces se hace una pequeña lámina, así como forro, que se llama epéndimo. Y ese epéndimo se une con la pía madre, ¿sí? Aquí por encima tienen pía madre y juntos forman a la tela coroidea. Entonces, ya formada la tela coroidea, ven, aquí le empieza a dar el origen a los plexos coroides, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo mismo, vean, aquí siguen los mismos núcleos motores en la placa basal y los mismos núcleos sensitivos en la placa alar, y aquí está el surco limitante. Entonces son esas tres divisiones importantes, ¿no? Saber que son dos trígonos, uno pontino, uno vulvar, dos mitades, una derecha y una izquierda por el surco, y la tercera división es por el surco limitante, que divide a una mitad en placas, en placa basal, que es medial al surco, y una placa lateral, ¿sí? O placa alar, que es sensitiva. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda con eso. De mi parte, no, gracias.
Entonces, ahora sí podemos ver que es como tal cada estructura que podemos ver acá, ¿no? Y son muy rápidas. Vamos a empezar con la placa basal del trígono pontino, es decir, esto de acá, esta parte de acá, ¿sí? Esto es, aquí está el surco limitante, este es el trígono pontino, y solamente esta parte es la placa basal. Entonces aquí vamos a encontrar básicamente dos estructuras, esta de un lado y esta del otro, ¿no? Estas dos estructuras se llaman colículos faciales, ¿sí? Ahí se llaman colículos faciales, o antes le llamaban eminencia teres, ¿sí? Teres significa redondo, entonces pues como así tiene una forma así como de bolita, pues por eso le pusieron eminencia teres. Y hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba sale como este cordón, y esto se llama ligamento redondo o ligamento teres. No es un ligamento como tal, ¿sí? O sea, solamente le dieron el nombre, pero no tiene la función de un ligamento, ¿sí? No es como el ligamento de una articulación, solamente le pusieron el nombre por ponérselo, pero pues así se llama, ligamento teres. Entonces, aquí en el colículo facial, lo que voy a encontrar adentro es un núcleo. Si yo hiciera una disección y aquí quitara lo que está por encima, voy a caer hacia un núcleo motor, que es el núcleo motor del sexto par craneal, es decir, del abducens, ¿sí? Pero por detrás de ese, ¿sí? Detrás profundo a ese, voy a encontrar al núcleo motor del facial. Supongamos que aquí está el colículo facial, ¿no? Aquí está el núcleo del abducens, y detrás de él se encuentra el núcleo del facial, ¿no? Acá. Entonces, ¿por qué si aquí adentro está el núcleo del abducens? ¿Por qué se llama colículo facial? Pues se llama colículo facial porque las fibras que salen de aquí, que son motoras, porque están en la placa basal, le dan la vuelta a esto, le dan la vuelta al núcleo del abducens, ¿no? Le dan la vuelta y ya se van hacia adelante, ¿no? Entonces, propiamente lo que forma la eminencia, pues son estas fibras que salen del núcleo motor del facial, son como lo que hacen la eminencia. Entonces, por ello es que se llama colículo facial, ¿sí? Y ya los ligamentos teres, pues ya esos ya son pura sustancia blanca, ¿no? Esos ya no tienen alguna formación en específico. Y eso es todo lo que encontramos en la placa basal, ¿sí? Del trígono pontino. Ahora vamos a la placa basal, pero del trígono vulvar, ¿sí? Y aquí en la placa basal del trígono vulvar vamos a encontrar cuatro cosas. Estos dos trígonos, ¿sí? Estos dos trígonos, este y este, ¿sí? Que se llaman, uno, el rojito se llama, y que es medial, se llama trígono del hipogloso, es decir, del doceavo par craneal, ¿no? Este es el trígono del doceavo par craneal. Y el azulito, que es lateral, se llama trígono del vago, o del décimo par craneal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí justamente voy a encontrar, dentro de este trígono, pues voy a encontrar el núcleo motor del doceavo par craneal, ¿no? Que va a controlar todos los músculos de la lengua. Y en el trígono del vago voy a encontrar pues a un núcleo motor, pero que es parasimpático, ¿sí? O sea, no es motor para un músculo estriado, es motor para un músculo liso. Dentro de este vamos a encontrar al núcleo dorsal del vago, así se llama, y también es motor, solamente que es parasimpático. Ese núcleo pues va a inervar a los bronquios, al corazón, al intestino, al colon, etcétera, ¿no? O sea, es autonómico y este es voluntario, ¿sí? Por debajo, por debajo del trígono del 10, voy a encontrar un pequeño cordoncito. Es un cordón tan pequeño y tan fino que a veces ni siquiera se logra distinguir, ¿no? En la mayoría de veces sí. Y es un cordoncito que va así, en dirección hacia el surco limitante, ¿no? En esta dirección. Y justamente va por debajo del trígono del vago. Este cordoncito se llama funiculus separans, ¿sí? Tal como viene aquí. Funiculus separans. Y es esta estructura chiquita de acá, ¿no? Que queda por debajo del trígono medial, del trígono lateral, perdón, que es del vago, y me va a estar dividiendo a el trígono del vago de un área que queda aquí abajito, ¿sí? Todavía dentro del cuarto ventrículo. Esa área que ven acá, ¿sí? Quedaría más o menos
por aquí, ¿sí? Es un área pequeñita, está acá, ¿sí? Justo por debajo del funiculus separans. Y eso se llama área postrema. El área postrema es el área gatillo del vómito del sistema nervioso central. Entonces, cuando esta área se estimula, pues se evoca el vómito en el paciente, ¿no? Le genera náusea, genera contracciones de los músculos del abdomen para que se expulse el contenido gástrico. Pero esto también se puede estimular por medicamentos, por sustancias, enfermedades, ¿no? Etcétera. Entonces, básicamente, el área postrema, es una estructura que pertenece a algo que se llaman órganos circunventriculares. ¿Sí? Todo el sistema nervioso central, no sé si se los explicó el doctor, pero posee algo que se llama barrera hematoencefálica. ¿Sí? La barrera hematoencefálica no es más que las células que sostienen, o sea, la glía, hace una capa alrededor de los vasos sanguíneos para que no cualquier sustancia pueda entrar al sistema nervioso, ¿no? Y dejen entrar solo a lo primordial, por ejemplo, la glucosa, el oxígeno, electrolitos, aminoácidos, proteínas, etcétera, ¿sí? El área postrema, ¿no? Que es uno de los órganos circunventriculares, estos son partes del sistema nervioso central que no tienen barrera hematoencefálica. Quiere decir que muchas sustancias pues, pueden llegar acá. Y de hecho, para eso funcionan, para ser como unos sensores del sistema nervioso central. Entonces, el área postrema pues detecta muchísimas cosas, productos bacterianos, les digo, sustancias y demás cosas, ¿no? O incluso algo que aquí lo esté presionando, ¿no? Entonces, es el área postrema. Entonces, estas cuatro cosas encuentro en la placa basal. Encuentro, uno, medial el trígono del hipogloso, dos, hacia abajo el trígono del vago, aquí en azul el funiculus separans y hacia abajo el área postrema, ¿sale? Que es uno de los órganos circunventriculares. Y listo. Eso es todo lo que encuentro en la placa basal del trígono pontino. Ahora, algo que se me había olvidado decirles es que vean, normalmente, a veces, no siempre, pero a veces en anatomía, pues nosotros ponemos referencias de a dónde es una región y de dónde a dónde es otra, ¿no? Y nosotros las ponemos por convención, ¿no? Porque dijimos, pues ahí lo vamos a tomar como el límite y punto. Y así es. Pero a veces sí existen estructuras que nos ayudan a delimitar que de aquí a aquí sea una región y de aquí a aquí otra, ¿no? Y así es en este caso, ¿no? En los trígonos vulvar y pontino sí hay una estructura que nos dice de dónde a dónde es pontino y de dónde a dónde es vulvar. Y son estos como cordones blanquecinos que ven acá, ¿sale? Estos se llaman estrías medulares. Las estrías medulares son como esa referencia que tenemos para decir de aquí arriba, pontino, de aquí abajo, vulvar, ¿no? Y antes se les llamaban estrías acústicas porque los autores pensaban que tenía que ver con la vía auditiva, que los núcleos cocleares sacaban su información a través de estos y estos salían como octavo paracraneal. Pero ya después de investigaciones se dieron cuenta que pues no es así, ¿no? O sea, no es cierto eso y entonces ya lo dejaron solamente como estrías medulares. Ahora, antes, ¿no? Antes, el mismo autor que describió esto como el tallo del calamus scriptorius, pues dijo, estas son las barbas del tallo del calamus scriptorius, ¿no? Las mismas estrías medulares, pero pues solamente es como para saberlo, porque pues, no tiene mucha utilidad. Entonces, estos son las estrías medulares. Les digo antes llamadas estrías acústicas o barbas del tallo del calamus scriptorius, ¿no? Pero esto nos ayuda a diferenciar. Entonces ya vimos la placa basal, tanto del trígono pontino como del trígono vulvar. Ahora vamos a ver la placa alar, ¿sí? Del trígono pontino. El trígono pontino, ¿sí? Fíjense aquí la placa alar tiene forma como de un triangulito. En el ángulo superior de este triángulo voy a encontrar un área azulada, ¿no? Un poco más pigmentada y de este tono azul. Los autores lo llamaron locus ceruleus, ¿sí? Locus significa lugar o sitio, ceruleus significa azul. Entonces, básicamente esto significa lugar o sitio azulado. Y está así azulado porque contiene un tipo de neuronas que produce un neurotransmisor específico que se llama noradrenalina, ¿sí? El locus coeruleus, pues es un núcleo productor de noradrenalina, de la noradrenalina que se secreta en el sistema nervioso central.
porque la que circula por el cuerpo, esa se sintetiza en la médula de las glándulas suprarrenales, ¿no? Pero este le dota de noradrenalina al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por ello que haya medicamentos que, por ejemplo, para enfermedades psiquiátricas como depresión, problemas alimenticios, ansiedad, adicciones, todo ese tipo de cosas, pues hay medicamentos que estimulan esto para que segregue noradrenalina, ¿no? Y la conducta o el trastorno, pues mejora, ¿no? Entonces, ese es el locus ceruleus. Y hacia abajo, todo lo que sobra del área se llama área vestibular superior, ¿sí? Así se llama, área vestibular superior. Y eso es todo lo que encontramos en, en la placa alar del trígono pontino. Ahora, en el trígono vulvar, ¿no? Igual en la placa alar, lo que voy a encontrar es, pues igual, una parte plana, ¿no? Que se conoce como área vestibular inferior. Se llama área vestibular inferior porque en ella se están acomodando los 4 núcleos vestibulares, ¿sí? Son 4 núcleos vestibulares que tenemos. Es uno superior, que es el que dibujé de amarillo, uno lateral, que es el que dibujé de rojo, uno medial, que es este de azul, y uno inferior, que es este de azul fuerte, ¿no? Entonces, esos 4 que dibujé ahí son los núcleos vestibulares, superior, medio, lateral e inferior. Por ello es que esta parte se conozca como área vestibular, la del trígono pontino, área vestibular superior, la del trígono vulvar, área vestibular inferior, ¿vale? Eso es lo que podemos encontrar acá. No sé si tengan alguna duda o algo. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, y perdón, no sé si lo dijiste porque se me fue un segundo el internet. Entonces, perdón si ya lo dijiste, pero mi duda era que, bueno, escuché que mencionaste sobre los ligamentos redondos. ¿Esos ligamentos Ujú. redondos serían lo mismo entonces que las eminencias medias o son cosas de estructuras diferentes? También así se les llama. O sea, igual es como el nombre. Antes, pues les decían así, ligamentos redondos. Pero también, ahora les llaman eminencias medias. O sea, es lo mismo. Nada más que pues, uno era el nombre antiguo y la eminencia media, pues es el nombre actual, por así decirlo. Ah, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Ahora, veamos cuáles son los bordes, ¿no? Ya vimos pues lo que hay aquí dentro, ¿no? Que no es tan difícil. Ya vimos lo que hay aquí dentro. Ahora vamos a ver los bordes. En el trígono pontino, los bordes, ¿sí? Pues los están formando esta estructura de acá, ¿no? Que son los mismos pedúnculos cerebelosos, ¿no? Sobre todo el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Es el que forma pues como el borde de aquí, ¿no? Pero pues en general los vamos a tomar los tres, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos forman los bordes laterales del trígono pontino, ¿sí? Y les digo, el que más notorio se ve, pues aquí es el superior, ¿no? Y entre ambos bordes, pues aquí se va a estar insertando el techo de esta parte, ¿no? Del trígono pontino, que es el velo medular superior, o antes llamado válvula de Tarim, ¿sí? Que les digo, es tejido nervioso, son fibras de sustancia blanca. En el trígono vulvar, lo que vamos a encontrar son esta línea, ¿sí? O sea, los bordes del cuarto ventrículo están demarcados por esta línea. Esta línea es un engrosamiento de la tela coroidea cuando se inserta aquí, en el bulbo raquídeo. A la hora de insertarse, como que se engrosa un poquito, ¿sale? Para tener como mayor resistencia. Y cuando se corta, para descubrir el cuarto ventrículo, pues queda esta como línea marcada y un poco gruesa. Esta estructura se llama tenia, la tenia del cuarto ventrículo, ¿sí? Ahí se llama, porque hay tenia del tercero y hay tenia de los ventrículos laterales, entonces hay que especificar, ¿no? Tenia del cuarto ventrículo. Y si se fijan, las dos tenias van a confluir aquí, justamente en la parte más inferior del cuarto ventrículo y en medio, ¿no? Entonces, aquí justo donde se fijan las dos, ¿cómo se llama? Las dos tenias, se va a llamar ovex o cerrojo, ¿no? O B grande E X, así, ovex.
o cerrojo, ¿no? Tal cual. Así se llama la estructura. Y bueno, eso sería, ¿no? Ahora, a los lados, a cada lado, en los ángulos laterales del cuarto ventrículo, si se dan cuenta, la tenia y los pedúnculos no se llegan a tocar, ¿sí? O sea, no se tocan, sino que dejan como este espacio, como una especie de surquito que continúa el ventrículo hacia el lateral, ¿no? Y aquí pues hacia adentro. Esa estructura, esto, se llama receso lateral, ¿sí? Receso lateral. Entonces el receso lateral lo que hace es que va a bordear, ¿sí? Va a bordear todo el tronco encefálico desde atrás hacia adelante. Y ya en la parte anterior, ¿sí? Junto al puente, va a formarse un agujero, ¿no? Como les digo, aquí va la tela coroidea. Entonces cuando la tela coroidea se inserta, ¿no? Cuando ya está aquí puesta, este receso lateral lo cierra y lo deja como un conductito, ¿no? Y por ahí va circulando el líquido cefalorraquídeo para salir a través de los forámenes que les digo, que se llaman forámenes de Luschka. Así como hay recesos laterales, ¿sale? Y tienen su agujero de Luschka, pues algo así parece aquí en el, ¿cómo se llama? En la misma tela coroidea, pero aquí por arribita del lóbex, ¿sí? Aquí este agujerito que queda en la tela coroidea por arriba del lóbex, ese se llama agujero de Magendie. Entonces, tanto por los agujeros de Luschka, que son los recesos laterales, ¿no? Que son lo que lleva los recesos laterales, y este de Magendie que está aquí encima, son los agujeritos por donde el líquido cefalorraquídeo está drenando hacia el espacio subaracnoide, ¿no? Y que el líquido cefalorraquídeo continúe su camino, ¿no? Si se tapa cualquiera de estos, pues entonces habrá un poco de hidrocefalia, ¿no? Y si se tapan todos, pues de plano habrá una hidrocefalia muy acentuada. Y bueno, ¿qué más? Los recesos laterales. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? No, hermano, gracias. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, sí. Y aquí en el surco, ¿sale? En el surco limitante que es este, existen dos pequeñas depresiones, ¿no? Que no tienen realmente así como una importancia, ¿no? Pero pues es importante remarcarlo, ¿no? O sea, para saberlo, porque luego se los pueden preguntar, ¿no? Entonces, este es el colículo y junto al colículo, igual al mismo nivel del surco limitante, está la fóvea superior. Y aquí a nivel de los trígonos, en el trígono vulvar, pues encuentro este, ¿no? Que es la fóvea inferior, ¿no? Y lo mismo aquí como en el esquema de acá, ¿no? Acá está la fóvea superior, la fóvea inferior, que está acá, ¿no? Está la fóvea inferior. Y lo mismo, ¿no? Es como un esquema. Arriba, ¿no? En el trígono pontino, ¿quién forma los bordes? Pues los pedúnculos cerebrales, ¿no? Sobre todo el superior. Y abajo lo forma la tenia, ¿no? Que les digo que es como esa zona de inserción de la tela coroidea. Listo, ¿qué más? Bueno, este es el foramen de Magendie, ¿sí? Este. Si se dan cuenta, aquí les voy a explicar, la tela coroidea, hagan de cuenta que es como esta lámina amarilla, ¿no? Se pone por encima y deja pues el espacio del cuarto ventrículo. Por dentro, ¿no? O sea, dentro del ventrículo, el plexo coroide se está insertando y el plexo coroide tiene forma así como de L, ¿sí? O sea, como que se continúa así y se va hacia allá en dirección hacia los recesos laterales y los sigue, los continúa hasta que llegan a la parte anterior del tronco encefálico, ¿sí? Hasta acá, ¿sale? Hasta acá llegan. Entonces, esta parte donde el tronco encefálico, aquí esta parte donde el tronco encefálico, donde el plexo coroideo sale a través del foramen de Luschka, esto se llama el cuerno de la abundancia, ¿no? Así le dijeron los autores, pues así se llama, ¿no? Y esto de aquí atrás, pues es el flóculo del cerebelo, acá, ¿no? Entonces, esta es la formación, pero lo importante es que sepan que este es el foramen de Luschka, por donde sale también el líquido cefalorraquídeo. Esto continúa el receso lateral. Y estos de aquí encima, pues son el octavo y el séptimo par craneal. Y este es un cuarto ventrículo real, ¿no? Lo último que vamos a ver. Este es un cuarto ventrículo real. Entonces, lo negro de ahí, pues es el surco medio,
¿no? Donde pasa, donde está, ¿cómo se llama? Lo que les dije que es el tallo del cálamos scriptorius. De amarillo, pues tenemos al colículo facial con su eminencia media, que es esta, o también eminencia teres junto con su ligamento teres o ligamento redondo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Aquí abajito tenemos, ya en el trígono vulvar, tenemos al trígono del hipogloso y aquí al trígono del bajo, ¿no? Y de verde hasta acá abajo al trígono, digo, hasta al área postrema, perdón, el área postrema. Y en medio del trígono del vago y el área postrema tenemos al funículo separans, que es como este cordoncito blanquito que se ve aquí, ese es el funículus separans, ¿no? Eso es lo que encontramos en la placa basal, ¿no? Tanto del trígono pontino como del vulvar. Ahora, lo que les marco de negro son las foveas, ¿no? De hecho, aquí se ve, esta sí se ve un poquito más marcada. Esta es la fovea superior y esta de aquí es la fovea inferior. Y todo esto, pues, es el surco limitante. Quiere decir que de aquí a en medio, puros núcleos motores y de aquí a acá, puros núcleos sensitivos, ¿no? Fíjense cómo aquí esta área está un poquito más oscura, ¿no? Un poquito más pigmentada, de azul, de un color azulado, ¿no? Igual a de este lado sí se alcanza a notar un poco azulado. Entonces, ese es el locus ceruleus, ¿no? Por debajo, pues ya sabemos, encontramos al área vestibular superior, ya es porción alar, y aquí también, ¿no? Área vestibular inferior. Y acuérdense que en todas estas áreas se distribuyen los 4 núcleos vestibulares, ¿no? Superior, inferior, lateral y medial. Y ya por último, esto de naranja es el receso lateral, ¿no? Aquí ya es donde se va el receso y ya llega hasta adelante como foramen de luz, ¿no? Hacia acá. Esto de acá, que ven aquí como cortado, pues es la tela coroidea, ¿no? Donde se pega el plexo coroideo. Y esto donde está la flecha señalando, este es el óvex, ¿sí? Aquí está el óvex o cerrojo. Entonces, aquí, hacia los lados, pues lo que encontramos es la tenia del cuarto ventrículo. Y hacia arriba, pues están los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Aquí está el pedúnculo cerebeloso superior, y aquí están los medios y hasta acá los inferiores, ¿no? Y les digo, los que tienen la mayoría aquí son los cerebelosos superiores. Aquí no se ven las telas, bueno, los velos medulares porque los quitaron, ¿no? Y aquí vemos exactamente lo mismo, ¿no? Vemos aquí los colículos faciales, ¿no? Junto con sus eminencias medias o ligamentos redondos. Acá vamos al locus ceruleus, ¿no? Pigmentado. Toda esta es el área vestibular, ¿no? Toda esta. Y aquí abajo, pues, es el área basal, ¿no? La placa basal del trígono vulvar, ¿no? Que tiene a los trígonos del 12, del 10, ¿sale? Y aquí abajito, pues, lo de verde sigue siendo el área postrema, ¿no? Y ya aquí lateral, pues, están los núcleos vestibulares, ¿no? Ya todo esto es placa basal. Acá lo importante que quiero que vean es esto. Estas, como cordoncitos, ¿no? Estas son las estrías medulares, ¿sale? De aquí hacia arriba, trígono pontino, de aquí hacia abajo, trígono vulvar. Y esta estructura como blanquecina que ven, así como un poquito más gruesa, esta es la tenia, ¿sí? Esta es la tenia del cuarto ventrículo. Listo, a ver de aquí, ¿qué más? Ahí, bueno, así se ve el ventrículo, el receso lateral, y esta es la tela coroidea, ¿no? Esta es la tela coroidea. Y vean, a la tela coroidea se le pega toda esta estructura que es el plexo coroideo, ¿sí? Entonces, el plexo coroideo, vean cómo se va hacia el receso lateral en dirección hacia adelante, como en la imagen que les enseñé hace un rato, ¿no? Lo del cuerno de la abundancia. Y todo esto de acá, pues ya es el espacio del cuarto ventrículo, ¿vale? Por último, ya por último, vean, este es el tronco, ¿no? Y vean, esta es la tela coroideosa, el velo medular inferior, ¿no? Aquí tuvieron que quitar al cerebelo, ¿no? Quedamos que el cerebelo queda por detrás de ambas, entonces tenemos que retirarlos un poco, ¿no? O sea, como jalarlos para que podamos ver bien la tela coroidea. Y vean el agujerito que queda aquí en medio. Este es el foramen de Mayen, ¿no? Incluso aquí viene señalado, foramen de Mayen. Aquí sale el líquido cefalorraquídeo. Y aquí, pues lo mismo, la tela coroidea, y se ve aquí los plexos, ¿no? Coroides. Bien, y aquí pues el foramen de Mayen, ¿no? Se ve muy, muy claro. Ve acá lo mismo, el foramen de Mayen, el plexo coroide, ¿no? Ya todo lo de al lado, todo esto pues ya es el cerebelo, ¿no? Aquí pues lo están retrayendo, ¿no? Para que se pueda ver bien, bien, bien todo lo demás. Aquí quitarán toda la parte del cerebelo, unas estructuras que se llaman amígdalas, que son estas, para que se pueda ver todo en conjunto, ¿no? Pero este es lo mismo, foramen de Mayen.
Entonces no sé si tengan alguna duda o algo por el estilo. Por mi parte, todo bien, gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues eso fue todo pues de PISA. Si dan cuenta, no es tanto problema. Entonces, pues yo creo que ya con el doctor verán lo que es el techo, que ya no es mucho, y ya no sé lo demás en qué sigue, ¿no? Pero pues bueno, que tengan bonita tarde. Eso fue todo por hoy. Son libres. Igualmente, hasta luego. Gracias igualmente. Sí.